La reforma laboral del PRI en contra de los derechos de los trabajadores. Un análisis por parte de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Se trata de una reforma que toma como referencia las propuestas fundamentales contenidas en la iniciativa de reforma laboral del Partido Acción Nacional del 18 de marzo de 2010 que afectan gravemente los derechos individuales, sumada a la ventaja empresarial que mantiene un modelo sindical que impide la participación de los trabajadores en la definición de las relaciones laborales y legitima la intervención gubernamental en la vida interna de los sindicatos y la anulación de los hechos del derecho de huelga y la contratación colectiva. La iniciativa de PRI negociada por el PAN teniendo como actores principales en la confección de esta iniciativa a empresarios que militan en ambos partidos tendría consecuencias muy graves de aprobarse y de las que contabilizamos por lo menos 26 grandes afectaciones en contra de los trabajadores, que son los siguientes. En materia individual. 1. Rompe con el principio de bilateralidad y de estabilidad en el empleo al modificar el artículo 39 de la Ley Federal de Trabajo suprimiendo el texto que refiere que la existencia de un contrato se dará mientras subsista la materia de un contrato de trabajo dependería exclusivamente de la voluntad del patrón y no de la subsistencia de la materia de trabajo. 2. Se anula por completo la estabilidad en el empleo y permite el libre despido sin importar si fue de carácter justificado o injustificado sin costo para el patrón al permitirle crear contratos de A. Prueba, B. Capacitación inicial y de C. Labores discontinuas, en este caso que pueden ser de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda la semana, el mes o el año. Este último es el más grave porque puede darse en el caso que una persona trabaje 5 días de los 6 que está obligado, como ocurre con muchos trabajadores, permitiendo despidos sin indemnización alguna. 3. Permite el libre despido, pues ya no será obligatorio para el patrón entregar personalmente al trabajador el aviso de rescisión ya que lo podrá hacer por correo certificado o por medio de la Junta de Conciliación y Arbitraje quien podrá comunicarlo por cualquier medio que se estime conveniente. 4. Se incrementa causales de despido como faltas contra clientes del patrón. 5. Desaparece el derecho al aviso de despido para trabajadores domésticos. 6. Legítima las renuncias en blanco al modificar el artículo 53 de la Ley Federal de Trabajo que en la vigente requiere de un acuerdo entre las partes. 7. Se crean normas nuevas dirigidas a los jornaleros agrícolas, que se refieren especialmente a un registro especial de trabajadores eventuales o de temporada para justificar el despido libre y sin costo para ello. Outsourcing. 8. Legaliza el contratismo de terceristas que hoy es ilegal, permitiendo que los patrones no asuman sus obligaciones laborales y lo hagan por ellos los contratistas, materializándose fraudes legales contra los trabajadores al suprimirse la responsabilidad solidaria en el artículo 13 de la Ley Federal de Trabajo. El salario. 9. Permite su fijación de manera unilateral por parte del patrón sin intervención sindical. 10. Legaliza la polivalencia, el multiusos, con el mismo salario. 11. Con la certificación laboral permite la imposición de condiciones unilaterales de trabajo sin beneficio salarial acordado bilateralmente. 12. Permite la fijación del monto de bonos, incentivos y comisiones de manera unilateral los cuales no son obligatorios revisarlo. 13. Desaparece el salario mínimo y se crea el salario infinitesimal, porque el artículo 83 de la Ley Federal de Trabajo se modifica para que el salario se pueda pagar de manera proporcional por el tiempo laborado con la base de salario mínimo, 7 pesos 47 centavos por hora. Una persona que labore 4 horas diarias se pagarían apenas 29 pesos. 90 centavos diarios, la mitad del salario mínimo. 14. Legaliza la subcontratación vía outsourcing reduciendo el costo de la fuerza de trabajo y permitiendo que en una empresa haya trabajadores con las mismas funciones con diferente salario y prestaciones. Condiciones de trabajo. 15. Se permite la ampliación de tareas, a cambio de los días de descanso contenidos en los contratos y de las horas de la jornada de trabajo que pueden ajustarse diariamente en función de las necesidades de la producción. Esto quiere decir que sábados y domingos se considerarán días laborales de acuerdo a las necesidades de producción sin derecho de pago de tiempo extra, ni de pago de prima dominical. Seguridad social. 16.
La tabla de enfermedades de trabajo y la tabla de evaluación de incapacidades permanentes, que hoy contemplan los artículos 513 y 514 de la Ley Federal de Trabajo, dejan ser incorporadas a ella para convertirse en una clasificación meramente administrativa, dejando de ser derechos laborales domésticos. En materia colectiva. 17. Deja intocado el control sindical corporativo. 18. Al legalizar la subcontratación vía outsourcing, permite fragmentar aún más a las organizaciones de los trabajadores, pudiendo existir 2 o más sindicatos por la misma actividad y centro de trabajo. 19. Cancela la existencia de los sindicatos gremiales. En materia de administración de justicia. 20. Con la iniciativa se alargan los juicios al dividir la primera audiencia en 2 apartados, uno de conciliación y mediación y de demanda y excepciones, y en otro de ofrecimiento de las pruebas, que se celebrará en otra fecha, cuando ahora solo se puede celebrar en única fecha. 21. Se reduce el pago de los salarios caídos a 1 año independientemente del tiempo que dure el juicio laboral, lo que al alargarse los juicios será a perjuicio del trabajador y sin costo del patrón. 22. Afectaría a los trabajadores burócratas federales, estatales y municipales porque la Ley Federal del Trabajo es supletoria en la aplicación de sus reformas laborales. 23. La prueba del recuento de los trabajadores se hará tomado como base, además de las cuotas del IMSS, nóminas de pago, un listado de trabajadores sindicalizados que reconozca el patrón, artículo 931 fracción cuarto inciso C de la Ley Federal de Trabajo, hecho que permitiría indebidamente la injerencia de estos en materia gremial. Dirigida contra los jóvenes y mujeres. 24. Es discriminatoria contra trabajadores domésticas porque en caso de despido el patrón no estaría obligado a entregar un aviso de rescisión de contrato. 25. El creciente desempleo permitirá mayor explotación en el trabajo con los jóvenes, más bajos salarios e incremento en los accidentes de trabajo al no tomarse las medidas legales para evitarlos. No se otorgan facultades a inspectores para cerrar centros de trabajos en caso de incumplimiento de normas de seguridad y se mantienen las ridículas sanciones de hasta 315 salarios mínimos, 18.845 pesos, en caso de incumplimiento, las cuales casi nunca se aplican. 26. La iniciativa carece de perspectiva de género, permitiendo se mantenga la inequidad, explotación y hostigamiento sexual contra las mujeres. En conclusión, de aprobarse la propuesta de PRI-PAN para reformar la Ley Federal de Trabajo, generará más pobreza, problemas sociales y una grave afectación a los derechos humanos de los trabajadores. Por este motivo hacemos un llamado a las organizaciones sindicales, a la clase trabajadora en su conjunto, a organismos de derechos humanos a que no permitan se consume esta contrarreforma laboral. Antes de finalizar este vídeo, Noticieros Televisa mostró un fragmento de la reunión que hubo el día 20 de julio del 2011 entre Humberto Moreira, presidente del PRI, y Felipe Calderón, usurpador del gobierno de facto en México, negociando las reformas estructurales con la finalidad de negociar y aprobar las reformas laboral, seguridad nacional y política, a cambio que en el 2012 Enrique Peña Nieto asuma el poder presidencial, sin importarle el dolor y el sufrimiento del pueblo de México. El presidente Felipe Calderón invitó a comer en Los Pinos al presidente del PRI, Humberto Moreira. El encuentro duró 2 horas. Hablaron de la reforma laboral, política y en materia de seguridad nacional que están pendientes. El dirigente priista dijo que informó al presidente que el PRI plantea un periodo extraordinario para la segunda quincena de agosto para aprobar estas reformas. Que yo creo que si podemos llegar a los acuerdos en la reforma laboral, en la de seguridad y en la política, pues sería apropiado tener un periodo extraordinario, ¿no? ¿Qué buscaríamos nosotros? La posibilidad de que en agosto, sea la segunda quincena, pudiera darse esta oportunidad del periodo extraordinario para sacar estas reformas. En la reunión estuvo presente el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora. No a las reformas estructurales del PRI y PAN, que lastimen nuestras garantías y derechos como ciudadanos. No a la reforma laboral que motiva el libre despido y salarios miserables. No a la Ley de Seguridad Nacional que fortalece la inmunidad de las fuerzas federales y militares que sigan violando con toda impunidad nuestros derechos humanos. No a la reforma política que anula la no reelección y motiva la dictadura perfecta. Mantengamos la política de no reelección que nuestros héroes revolucionarios sacrificaron sus vidas para desterrar la dictadura en México.